¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo. Y aquí tenemos otra vez otro vídeo de la historia de mis discos, de mis vinilos, porque el otro vídeo que hice ha tenido muy buena aceptación. Y yo, pues si tiene aceptación, me hace llegar que os ha gustado. He visto que habéis comentado un montón de cosas. Y bueno, pues eso pues me reconforta. Y he decidido hacer pues otro vídeo más. Si este tiene apoyo, pues lo mismo, seguir haciéndolo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y antes de nada quería agradecerle a R. Barreda, que me ha enviado 5 euros por YouTube en Super Thanks. Es como un gesto de agradecimiento pues, por el vídeo. Así que nada, que muchas gracias. Y nada, que sin más dilación, como digo siempre, vamos pa' intro. Y empezamos con un Tresor 72. Vamos a ver si lo puedo enfocar por aquí. Ahí está. De Surgeon, se llama First. Y bueno, es del año, pues creo que es del 98, 97, de 1997. Y vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Ya estamos preparados aquí con los auriculares. Y bueno, este disquito era un clásico. Un clásico aquí, por lo menos en Granada. Sonaba siempre. De manos de un colectivo que tuvo mucha influencia aquí en Granada. A finales de los 90. Vamos, entre el 95, 94 hasta 2000, en fin, no recuerdo exactamente hasta qué fecha. Pues un colectivo que había aquí en Granada que se dedicaban a hacer fiestas que se llamaban Spiral Vibe, y uno de ellos o varios de ellos fueron residentes de Industrias Coopera, como fue Juanma García y fue también Oliver Lam, y no recuerdo si alguno más también fue residente. Y bueno, ellos también hacían fiestecitas, tenían como pues una promotora que se llamaba Spiral Vibes aquí en Granada, y hacían muchas fiestas y eran como muy puristas, ¿no? Porque entre la amalgama que se manejaba, digamos, en Granada, Málaga, Sevilla, del breakbeat, pues en Granada había como una pequeña resistencia, ¿no? Que apostaban por los sonidos menos comerciales, por así decirlo, porque el breakbeat tampoco es que fuera comercial, pero era un poquito más comercial porque se conocían más zonas. Y el techno aquí en Granada pues era algo como muy minoritario, ¿no? Entonces pues ellos apostaron por ese sonido y en sus fiestas pues había ese sonido. Y todos estos temas pues eran los que ellos solían pinchar pues en todas sus fiestas, en Coopera, en todos los sitios, en los afters que hacían, en fin, en todos los sitios que ibas te encontrabas estos temillas, ¿no? Techno muy minimalero. Se nota que es Surgeon, vamos, sin duda. Sobre todo el sonidillo ese, el synth ese que tiene ahí. El sonido ese era característico del techno minimal o del minimal techno, no me acuerdo cómo se le llamaba en esa época. Porque luego, muchos años después, no recuerdo cuántos, hubo también otra oleada de minimal de la mano de Richie Hawtin, que invadió pues todas las cabinas y en todos lados sonaba el minimal ese, que a mí no me gustaba nada, pero bueno, había mucha gente que le gustaba. Y yo apostaba por un sonido más agresivo, a mí me gustaba más el hard techno y tal, pero en todas las fiestas pues metían mucho minimal desde después, que no era este minimal. Digamos que fue la primera oleada que hubo de minimal, que a mí sí me gustaba. Era un sonido pues un sonido muy característico, pocos sonidos en las estructuras de los temas, como estáis viendo, y melodías muy oscuras, digamos nada agradables, quizá un poco siniestras, ¿no? ¿Veis? La melodía era como muy mal rollera, ¿no? Para la época. Me acuerdo que esto lo escuchaba en la fiesta y entre los morados y tal, pues te daba como esa sensación de mal rollo, ¿no? Y también como se usaba, que en esa época se usaba mucho, que eso también lo he hecho mucho en falta, se usaba mucho la luz esta, el flash, no me acuerdo cómo se llama, un flash que se enciende y se apaga, pero claro, para la gente que es como sensible a la luz y tal, le pueden dar ataques epilépticos. Entonces creo, por eso, vamos, yo estoy aquí deduciendo mi movida. Creo que por eso quizás lo fueron retirando de las discotecas, la luz esa parpadeante,
que cuando estaba en la pista parecía como que te movía a trozos, a fotogramas, ¿no? Parece que estaba puesto a lo mejor a 15 fotogramas por segundo y te movías como si fuera un robot. Y eso pues en la música o en las fiestas de la época era muy característico. Y yo creo que a todos nos gustaba ese efecto, ¿no? Porque te sentías como que estabas en otra dimensión. Entre la música paranoica, las luces, esas así de a trozos, y siempre había mucho humo en la pista, era como si estuviera en otro mundo, ¿no? Hoy en día hay muchísima luz en la sala, todo el mundo se ve las caras, la luz esta que os digo no se ve, no está ahí tan parpadeando, usan poco humo, hasta en eso la fiesta ha cambiado, ¿no? Antes era como un rollo muy oscuro, todo muy oscuro, la gente casi ni se veía las caras, todo el mundo estaba ahí en su movida y disfrutando de la música. Evidentemente no había móviles, y disfrutando de la música. Y hoy en día pues es casi lo contrario, ¿no? Todo el mundo pues grabando el momento, con mucha luz, ligoteando, en fin, de todo menos eso. Que no quiero decir que todo el mundo no lo haga, que hay muchísima gente que va a escuchar música, evidentemente. Segundo cortecito de Surgeon, un tema bastante también reconocido. Como veis, sonido minimalero, como digo, sonido minimalero de la época. Ya estás viendo la producción, un kick y la melodía, un loop ahí súper corto de melodía y poco más. Y un hi-hat súper cortito y súper disimulado y poco más. Aquí teníamos una parada, a ver lo que hacía. Aquí veis que en la melodía parece que han metido como una reverb, ¿no? Y aquí se cortaba y ya está, eso era toda la composición, ¿no? Y con eso ya nos bastaba y nos sobraba en la época. Vamos a ver la otra cara, a ver lo que traía. Y este pues también era otro temazo. La verdad es que este disco trae 3 pedazos de track que los puedes pinchar los 3 sin parpadear. Mirad qué pedazo de temaco. Súper contundente. Melodía por ahí debajo que va apareciendo, ¿no? Poco a poco, los hi-hats muy disimulados, nada de cosas sobresaliendo, todo era muy oculto, no muy underground. Veis, todo el disco era así, ¿no? Se quitaba el pequeño hi-hat que estaba por debajo, casi que ni se escuchaba, se quitaba, luego entraba y la melodía, pues bueno, en algunos momentos le entraba un poco de reverb y tal, pero poca cosa. Pero tenía un sonido muy bueno y muy característico de Surgeon, ¿no? Y el siguiente tenemos aquí otro Tresor 131. La verdad es que tengo una buena colección. Bueno, tampoco tengo una buena colección, tengo bastantes Tresor, porque en las tiendas que nosotros comprábamos o que yo compraba, pues siempre había muchos Tresor y la verdad es que casi siempre tenían buena música. Había algunos productores que sacaban mucho en Tresor, que los temas eran una peste, que yo siempre pensaba, pero ¿cómo ha sacado este tío esos temas aquí en Tresor cuando solo están sacando temazos? Y de repente te salía algún productor extraño con unos temas pestilentes, y claro, tú al ver Tresor ahí entre los discos ya decías, ¡guau, temazo! Lo ponía y decías, menuda peste, ¿no? Y este tema pues temarraco también de la época. A ver, no he mirado de qué año es, pero vamos, será 98, 99 también. 99, pone en esta cara, primer tema James Raskin, que es el que vamos a escuchar primero, y segundo tema de Ben Sims. Vamos a ver, ahí ya estaban los productores acomodándose, ¿no? Sacando sus primeras referencias, bueno, no serían sus primeras referencias, pero que ya estaban metidos en sellos potentes. Mirad qué pedazo de temaco clasicón, con la melodía esa de Raskin, ¿no? Además que suena súper nítido. Y como he dicho, las producciones del momento muy lineales, no tenían subidones ni paradas que se quedara todo ahí en vacío. Eran muy lineales, todos los elementos iban introduciéndose poco a poco, iban desapareciendo, apareciendo, y todo muy sutil, ¿no? Y este es Ben Sims, sonido un poquito más guarrete, ¿no? Pero aquí ya
se veía que a él le gustaba más el rollete un poco más gruberillo, ¿no? Un poco con más elementos. También un buen tema. En esta ya se notan más los hi-hats, tienen más presencia, toman más protagonismo. Tiene pues su vocecilla por ahí atrás muy oculta. Y la línea esa de sinte que hace, se va evolucionando. Pero es muy buen tema también, muy buen tema para pincharlo. Yo me he hinchado de reventar este disco. Temazo, la verdad. Los dos temas por ahora increíbles. Y vamos a ver la cara. La cara esta que es de Mauricio, productor que tampoco no es muy reconocido. Como estáis escuchando, un techno más deep, mucho más relajante, nada de oscuridades, ¿no? Muy fresco. Muy guapo también. No pega con los otros dos, la verdad. Pero para sesiones, para comienzos de fiesta y tal, pues había mucha gente que pinchaba este rollete musical, ¿no? Y ahora vamos a pasar a un disquito de breakbeat. Este quizás es el disco que más he pinchado en mi vida, o sea, que más reproducciones tiene. Tiene que estar más desgastado que los palos de un churrero. Y bueno, para los que conozcan este estilo, nada más con ver ya la carátula o la funda, ya van a saber de lo que estamos hablando, ¿no? Del temilla que estamos hablando. Aquí lo podéis ver. Vasco, The Beat Is Over. O Over. Y bueno, ya estáis viendo la funda. Estáis viendo la funda aquí con cinta aislante por los bordes porque está reventada. Que se me salía el disco por detrás. No sé si algunos también habrían hecho esos remiendos, ¿no? Pero es que la funda acaban reventadas de meter el disco, fum, 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 fum. Como esto es tan filoso, pues al final cortaba la funda y se salían por detrás. Aquí tenemos el temazo de Vasco. Este sí que es casi un himno de el breakbeat. Ya escuchando la basecilla, algunos ya sabrán qué temilla es. Y esa línea de bajo ahí distorsionando los subgraves. Temazo, tiene dos paradas, ¿veis? Por ejemplo, aquí en el breakbeat sí que hacían paraditas, no era como los otros discos de techno que hemos puesto. Vamos a ver cómo hacían la introducción en la parada. ¿Veis? Metían la vocal al final, Everything So The Beat, y ya entraba ahí la paradita. Y aquí por una paradita que se quitaban todos los elementos y entraban por los timbalillos esos que a mí tanto me gustan hoy en día. Timbalillos que le dan ese movimiento, esa frescura. Y las líneas ahí de paranoia. Y esto poco a poco iba subiendo. Era como si el volumen lo fuera metiendo poco a poco. Y también con un sonidillo que hacía como una guitarrilla, ¿no? Y aquí ya empezaba a oírse cómo iban subiendo los elementos. Con la vocal también. Iba subiendo poco a poco. ¿Veis la guitarrilla? ¡Temazo! No sé qué me pasa con los temas estos que me traen tantos recuerdos que hasta se me saltan las lágrimas. No sé si a vosotros pasará también. La música me emociona tanto que me hace hasta saltarse las lágrimas. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, aquí tenemos la segunda paradita después de esta panzada de llorar, ¿no? Aquí con el subidón. Otra paradita igual. Se quitan los elementos. ¿Veis? Aquí sí se escucha la guitarra más pronunciada, ¿no? Segundo subidón. Temazo, Vasco, The Beat Is Over. Clasicazo, mitiquísimo. Una joya.
Y este es otro de esos vinilos que solo simplemente viendo la funda, pues ya sabes el tema que va a sonar, ¿no? Aquí lo podéis ver. Plastic Man, Spastic, buena carátula, llamativa donde la haya. Lo veía a kilómetros, ¿no? Cuando sacaban el disco decía, ya lo va a poner. Y como veis también está mega trillada con sus cintas de carretero aquí. Increíble. Bueno, un clasicazo del señor Richie Hawtin, aka Plastic Man. Como ves cuando comienza, ya muchos sabréis de lo que estamos hablando. Acabo de darme cuenta que tiene una vocal aquí después de 50 años. No había escuchado esa vocal en mi vida. Gran introducción, ¿no? Pedazo de cómo entra el tema de Plastic Man ahí con el bombo filtrado. Pero es que este tema va entrando poco a poco todos los elementos, ¿no? Y este disco también lo usamos mucho para practicar por lo mismo que os dije en los otros vídeos, porque entraba con un kick sin elementos y era muy fácil de cuadrarlo con otro. Y bueno, temazo también, ¿no? También un clasicón. Un tema extraño donde lo haya. En la época esa ya era extraño de por sí, porque toda la línea musical que salía en esa época no tenía nada que ver con esto. Era, pues bueno, todo el rollo que había estado poniendo antes. Y este tema se salía un poco de los esquemas, ¿no? Porque era muy soso, o sea, muy soso. Como estáis viendo, solo tiene elementos percusivos, ¿no? El kick, luego el cajeteo, que es lo que hace, digamos, particular este tema. No es ni melodía, ni vocales, ni nada, es el cajeteo ese. O sea, este tema se hizo famoso o se caracteriza por el cajeteo. Eso sí que es complicado realizarlo, ¿no? Parada, simplemente quitaba el kick. ¿Veis? Cajeteo ahí. Muy agudo sonaba este track, era todo agudo, vamos. Otra paradita, pues lo mismo, misma operación, quitaba el kick y luego entraba el kick y la verdad es que el kick era más feo que pegarle un padre. Un kick súper seco ahí, pum, 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 no tenía bajo, no tenía... ¿Veis? Un bombo ahí, pum. Hay un ride, ¿no? Como en reverse. El kick, la verdad, a mí no me gustaba nada, el kick de este tema. Lo ponías por el cajeteo, ¿no? Por el rollo que le daba con el que lo estabas mezclando, se lo metía y entraba todo el movimiento de cajeteo que se iba abriendo, cerrando, quitando, entrando, y todo eso le daba rollo, pero cuando le cambiaba el grave al de Richie Hawtin, te dejaba vendidísimo, ¿no? Era un kick bastante pobre. Bueno, y el siguiente disco también es otro de esos que lo he reventado a ponerlo, y es del mítico sello Release. Más concretamente es el Release 01, primera edición de Release, que luego la verdad es que este sello se metería en todas las maletas de toda la peña, ¿no? Porque era y es un sello pues muy purista, con un sonido muy característico. Casi todo lo que sonaba o sacaban en este sello era más o menos del mismo palo, que son muy difíciles de conseguir, y casi todos eran productores italianos, por lo menos al principio. Y este, pues yo creo, aunque no lo pone, creo que es del recientemente fallecido Rino Cerrón, que hizo una gran labor por el techno napolitano, con estos sellos y con toda la música que nos ha legado, ¿no? Y bueno, por eso, por todas las veces que lo he pinchado y por el musicón que hacía Rino Cerrón, pues este disco le tengo también muchísimo cariño. Vamos a escuchar el primer track. ¿Veis cómo empezaba este tema? Empezaba ya como directamente, no empezaba ni en el kick. Si lo echamos para atrás, normalmente tendría que empezar con el kick, el primer sonido, y este empezaba con el hi-hat. O sea, no traía ni kick al principio. Era el típico tema que había muchos vinilos que no empezaban con un kick, y ya
nada más que por eso ya te jodía un poco la marrana, porque ya no podías llevar bien el compás, porque ya tenías que buscar el kick un poco más adelante y te era un poco más difícil. No era muy complicado, pero no es lo mismo que esté el primer sonido, el kick, hagas pum, lo sueltes y ya está, a que aquí ya tienes que buscar el kick, ¿no? Y un track pues muy fresco, ¿no? También es buen rollero. Sonido característico Reino Cerrón. Y aquí tiene una pequeña paradita, que es la única creo que tiene en todo el tema. Vamos a escuchar la paradita. ¿Veis ese efecto que hace ahí la parada? Que no es más que la base filtrada de graves y de medios. No, filtrada de graves y de agudos. O sea, si tenéis todo el rango de frecuencias, lo cortaban por aquí y por aquí, solo dejaban las frecuencias del medio. Por eso suena como casi como una llamada telefónica de la época, ¿no? Que le cortaban todas las frecuencias para que ocupara menos espacio. Pues este efecto a mí siempre me ha gustado mucho, y yo ya cuando luego yo ya empecé a producir y tal, yo este efecto lo sigo usando a día de hoy en las producciones. Uso este filtrado en ciertas paradas, porque pues toda esta música me influenció. Por eso yo la música que hago es de toda esta gente que a mí en su momento pues le compraba los discos y me influenció en la manera que tengo yo de producir, ¿no? ¿Veis? La parada no es más que la base filtrada, y luego pues se quita el filtro y entra todo. Pero era muy guapo cuando estaba pinchando y lo ponía aquí. ¿Veis? Aquí parece que se abría un poquillo el filtro, o que entraba como un RAI. ¿Veis? Ahí entraba pues todo grave, ¿no? Y era pues todo el tema más o menos así, ¿no? Desaparecían los hi-hats, entraba el ride, la melodía pues estaba todo el rato ahí, tampoco evolucionaba mucho. Un tema más para estar por aquí, ¿no? Para pincharlo en tu casa con tus colegas, porque en la fiesta quizás era un poco aburriete. También muy simplón, como estáis viendo. La música era muy simplona en el momento. Vamos a ver la otra cara. Y este tema también lo he reventado. Temazo de Reino Cerrón, si no me equivoco. Vamos a escucharlo, ¿eh? Entraba ya la base y decía, madre mía, lo que se viene por aquí. Ahí entraban los elementos muy sutiles. El hi-hat ese casi tipo shaker, no era un pero hi-hat súper corto, ¿no? Ahí el ride. Y la línea de sinte de tacatacón, que iba como evolucionando. Y ahí entraba otra línea de sinte por detrás que parecía como que tenía un flanger que iba haciendo, iba oscilando a lo largo de todo el tema. Aquí tenía una pequeña paradita, pero vamos, nada, como veis, se quitaba el bombo o lo filtraba. Y ahí ya entraba kick y hi-hat, o hi-hat y el ride, que eso también lo hago yo mucho cuando rompe, para darle más fuerza al tema, ¿no? Porque no es lo mismo la base seca que cuando entra el ride, es como que ya está el subidón a tope, ¿no? Pues eso también son cosas que yo aprendí de todos estos productores. Y luego traía aquí, casi ya en la galleta, traía unas pequeñas líneas, unos loops, que ahí lo ponía y ahí podía estar pinchando de por vida, eso no se iba nunca. Y eso para aprender a pinchar pues también estaba muy bien, porque lo ponía y no se te acababan, ¿no? O para irte, por ejemplo, al cuarto baño, pues lo ponías ahí. ¿Veis? Ponías ahí tu luz, te podías ir al cuarto baño, a hablar con tus colegas, salirte fuera, en fin, podías hacer de todo. Y el luz ahí sonando, y la gente, pues claro, como la música electrónica se compone de loops, pues había muchos que a lo mejor le ponía el tema, le ponía el luz 10 minutos y el tío estaba ahí. No se enteraba ni de que era un luz, ¿no? Y aquí tenía otro. Veis, todos muy del palo. Este es uno de esos temas que pasarán a la historia. Lo que es que no es tan reconocido o no es tan famoso como otros, como The Bells, como el que escuchamos el otro día, como el de Jaguar,
Pero para mí este tema también es un tema que pasará a la historia. Si no lo conocéis, pues ahora lo vais a escuchar. Un tema súper bien producido. Aquí estáis viendo la portada. Sello Cosmos. Traía 2 tracks. Cara A, Ignacio Birton, y cara B, Mark Brun, Feel the Funk. Vamos a ver cuál sale primero. Creo que va a salir Ignacio Birton. Y este era un temazo. Este lo ponía yo siempre ya cuando ya la sesión había avanzado mucho. Ya como en el momentazo, a lo mejor a la hora y media, por ahí ya ponía yo este tema. Y esto era un clásico también en la fiesta. Esto lo ponía todo el mundo. Todo el mundo. Esto era un temazo. Y este también para aprender a pinchar era espectacular. Porque empezaba con el bombo y el bajete ese. Hacía las veces de bajo y de melodía. Porque luego va abriéndose. Se va abriendo esa melodía y es, el tema es esa melodía. Eso es todo lo que tiene, ¿no? Pero con eso le basta y le sobra. Esa melodía le da todo al tema. Como veis, aquí va abriendo la melodía, ¿veis? Ahí entra el hi-hat muy cortito, poco a poco. Un hi-hat continuo. ¿Veis? Se introduce poco a poco. Ahí entra el sonidillo ese de... Aquí ya entra un hi-hat más corto, pero más también, más tipo TR, ¿no? Pero parece que distorsionado. ¿Veis? La melodía ya va abriéndose. Aquí entra el high, aquí entra ya el ride, ¿no? Para darle el subidón. Como os digo, luego se quita el ride, se queda como más secorro otra vez. La melodía empieza a cerrarse, aquí ya se quita todo, se queda bombo y melodía. Ya casi te va preparando para el subidón. Y atento a la melodía cuando abre. Cuando el filtro abre, eso es magia pura, señores. Mirad cómo se me han puesto los pelos, como escarpias. Magia pura. Bueno, segunda vez que se me saltan las lágrimas en este vídeo. Simplemente con esto, con la música, ya te transporta a otra época. Te vienen recuerdos, emociones. O sea, increíble. Este tema, mucho tema. Vamos a poner otra cara, pero que no... Ya escuchando Ignacio Birton, Mark Brun, ahí no podía hacer nada, ¿no? Bueno, como podéis ver, este tema ya no tiene nada que ver con el otro. También lo he pinchado este tema, ¿no? Pero no puede compararse con la cara. Bueno, y ya con este último disco nos vamos a meter ya en el año 2000, aunque todavía me quedan discos por ahí de años anteriores, pero para cerrar este vídeo he querido hacerlo con este pedazo de temazo también. Me enseñan la funda para los más avanzados, ¿no? Los que tengáis discos de esta época, pues ya viéndolo vais a saber de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí lo estáis viendo. Del sello Plus 8, Electric Deluxe. Ya con eso os podéis hacer una idea, ¿no? Escrito y producido por Jochen Pap, aka Speedy J, que aún hoy sigue activo, sigue dando caña y sigue haciendo directos junto a Chris Living, creo. Pedazo de productor. O sea, pedazo de productor. Y este disco, para la época, era el disco con la mayor subida que yo había escuchado en mi vida. O sea, yo cuando escuché por primera vez este disco, no me podía creer el subidonazo tan enorme, ¿no? Lo escuchaba y decía, madre mía, es que no puede subir más, y subía y... increíble. Vamos a escucharlo. Mirad cómo entra. Base filtradita.
sonidillo ese característico de este track, que lo escuchas y sabes que es este puto tema. Vamos a ver en qué momento entra el kick. Buen temazo, buen kick, no como el de Richie que hemos puesto antes, que el bombo era bastante pobre. Este kick, la verdad es que te metía en el pecho y te sacaba el corazón por detrás. Y un tema muy evolutivo, como casi todos los de la época. Todas las melodías muy cortitas, ¿no? Con los decay y los release muy cortos. Los filtros cerraditos, ¿no? Todo preparado ahí para ir subiendo poco a poco y reventarlo. Mirad cómo se ensucia el tuto. Vamos a ver cómo hacía Speedy J para ir haciendo el subidón. Veis que aquí empieza con el raid a darle más intensidad, pero no un raid continuo. Aquí entra como el hi-hat, ¿no? Entramos en la parada bastante larga. No, esta no era la parada, ya no me acordaba. Esta es la primera preparada, ¿no? La que te vas preparando ya para que ya te vayas quitando toda la ropa porque va a reventar. Y aquí ya va entrando en la paradita. ¿Veis cómo se oculta todo? Se baja hasta de volumen y ya entra ahí la melodía ya de la que te va a dar para el pelo. Esa es la que se te va a meter por aquí. Bueno, ahora seguramente pelos de punta, lágrimas y todo el pack, ¿no? Una obra de arte. ¡Oh! Madre mía con Speedy J. Este tema es una puta obra de arte. Bueno, y con el temita de Speedy J, ya reventando aquí el sistema, nos vamos a despedir del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ha sido un vídeo bastante intenso, bastante emotivo. Espero que os guste. Si así, ya sabéis, darle muchos likes ahí, compártelo con gente que no conozca estos discos, con gente que las conozca pero que ya está retirada. Suscríbete si no lo estás y que nos vemos en el siguiente vídeo, sus colegas. Adiós.